Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Qué placer enorme saludarles a ustedes. Son las 6 de la mañana con 32 minutos en un viernes 13 de noviembre. Queremos agradecerles, como siempre, el acompañamiento que nos dan a lo largo de la semana, esperando que todos los proyectos y todas las metas se les hayan cumplido. Y si no, pues hay que seguir con muchas ganas, teniendo como siempre a Dios en el centro de sus actividades para que éstas puedan cumplirse. Desde ya queremos darle la más cordial bienvenida a nuestro acostumbrado panel del día viernes. Julio Valdivieso, un gusto en saludarte. Buenos días, Ernesto. Buenos días a los compañeros en el panel. Marvin, gracias por acompañarnos. Marvin Aguilar. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días a la audiencia y aquí a los compañeros de panel. Gracias, Carlos, también. Carlos Araujo con nosotros. Muy buenos días a todos y un gusto estar por acá. Bueno, para nadie es un secreto todos los acontecimientos que han venido generándose a lo largo a mediados de esta semana, cuando la Fiscalía, a partir de informes emitidos por las CICIES, decidió allanar varias instituciones públicas. Esto ha traído consigo una reacción muy fuerte, categórica, por parte de funcionarios del gobierno y especialmente del presidente de la República, quien considera que todo esto es parte de un ataque electoral y de prestarse a actividades por parte de la Fiscalía hacia aquellos sectores que están obstaculizando su trabajo como gobierno. Paralelo a esto, también han habido reacciones a nivel internacional. Varios congresistas ya han hecho un pronunciamiento alrededor del tema, pidiendo de que no haya ninguna obstaculización al trabajo que realiza la Fiscalía en busca de supuestos casos de corrupción. Este es un elemento importante que resaltar, sobre todo porque también el presidente salió al paso de estas posturas y dijo: ahorita están los que son financiados por George Soros, decía, son los que están de alguna manera pronunciándose alrededor de lo que está haciendo la Fiscalía en contra de las instituciones públicas. En fin, hay tanto como agregarle el elemento en el cual también la Asamblea Legislativa ayer ya conformó una comisión especial para estudiar el posible antejuicio y desafuero contra el director de la Policía Nacional Civil, a quien se le acusa por parte de la Fiscalía de desacato a órdenes emitidas por la misma Asamblea Legislativa. En fin, esos serán los temas que vamos a debatir esta mañana y, como siempre, les invitamos a ustedes a que participen, porque en la medida de que ustedes lo hagan, nos generan insumos oportunos para someterlos a consideración de nuestros panelistas. Recuerde utilizar el canon del respeto, porque si no hay respeto, no vamos a poder de alguna manera estar compartiendo con ustedes esa base de contactos que nos permiten enriquecer nuestros debates. Así es que Fiscalía de la Unidad Anticorrupción brindaron detalles, por cierto, en lo último, sobre los allanamientos de esta semana y denunciaron acoso por parte de la PNC y dijeron que ellos sí llevaban desde un principio la autorización de un tribunal de justicia. Sin embargo, el ministro de Salud, Francisco Alaví, denunció que han puesto en peligro la compra de medicamentos y otros aspectos relevantes necesarios en los hospitales a raíz del decomiso de algunas computadoras. Marvin y Carlos y Julio tienen la palabra. Yo creo que hay una regla básica en el arte de la guerra que Sun Tzu dice, y es que nunca acorrales a tu enemigo o a tu adversario en política, si quieres, de tal forma que no tenga otra opción más que lanzarse con todo lo que tenga. Lo que estamos viendo aquí es que este es el resultado de que esa campaña del 3%, ¿verdad?, que se ha acusado, ha decidido reagruparse y responder al 97%. El 97%, sí, bueno, déjame terminar la idea. Ya vas a ver. Yo no he dicho nada, nada he dicho. Solo viste mi expresión y reaccionaste. La cosa es de que se nos ha dicho que hay un 3% y un 97%. Has acorralado al 3%
y tiene que defenderse y responderte políticamente. Napoleón Bonaparte también decía que no hay un enemigo pequeño. Por muy 3% que sea, es un enemigo que tiene recursos económicos, es un enemigo que tiene todavía instituciones del Estado, y que lo aconsejable hubiera sido establecer canales de comunicación, digamos, para llegar a acuerdos de país. No se ha podido, se ha tensado la cuerda de tal manera que ahora viene la contraofensiva de lo que has hecho. ¿Por qué no llegar a la asamblea cuando se le llamó para informar de cómo se había gastado el dinero? Eso no nos tuviera en esta situación ahorita. Muy por el contrario, se ha tenido una posición de desconocer a la asamblea en no asistir a las comisiones, pero si vas y le presentas el presupuesto, si vas y le pedís dinero, porque sabes que los organismos internacionales, sin ese aval de la Asamblea Legislativa del 3%, no te dan el dinero. Entonces lo que hemos visto aquí es que, e incluso cuando se habla del 3%, fíjate que es risible, porque en realidad, según Forbes, le decía Julio, la revista Forbes dice que 160 personas son los dueños en El Salvador del 87% de la riqueza nacional. Ese 160 personas en relación a nosotros son el 0,67%, o sea que todavía es menos. Y tú te podés acabar Arena y al FMLN el 28 de febrero, podés hacerlo. Pero entonces la siguiente línea que te va a quedar es este poder real, este 0,67%. Y siendo honestos, tú sin esos 160 personas no vas a sacar al país adelante. Entonces, si la estrategia de polarizar al país va a llegar hasta el 28 de febrero, vas a tener que ponerte de acuerdo, el gobierno, con el 0,67% después. Porque si no, si vas a seguir conflictuando con eso, ¿verdad? Con ese 0,67%, pues el país va todavía a caer en una situación de polarización más. Y seamos concretos. ¿Tiene la Fiscalía derecho a hacer todo lo que está haciendo? Tiene derecho a hacerlo. Básicamente el fiscal ha explicado, y hoy después el ministro de Salud todavía amplía más la explicación sobre la fuente de esa investigación, en el sentido que la CICIG, reconoce el ministro de Salud, les había hecho observaciones, pero hoy se sabe que no fue la CICIG en sí la que hace la denuncia, sino un empleado a nivel personal de la CICIG. Es lo que ha dicho. Eso está por verse. Vamos a preguntarle a la CICIG. Eso es lo que ha dicho. Ahí tendrá que ver. Esa es otra mentira más de la del ministro López. Habrá que ver si Ernesto López invita al jefe de la CICIG, si viene y le hace todas esas preguntas, si acepta la entrevista, por ejemplo. Pero esta situación, pero aún, ¿le quita validez que un miembro de la CICIG haya ido a poner el aviso? No, porque lo pudiera haber puesto tú, yo, cualquiera pudiera poner un aviso a la Fiscalía. Entonces creo que no es argumento tampoco estar diciendo que porque en 30 años no se investigó, no hay que investigar ahora, que porque antes no lo hacían y que por qué hoy lo hacen tan pronto. O sea, no es un argumento válido. ¿Y quién dice que no se investigó? Si ahí Saca está preso, por eso. Funes anda huyendo, Perla ya purgó y le han decomisado inclusive ayer sus bienes. O sea, entonces, no podemos decir que no se ha investigado aquí en el pasado. Entonces, no es un argumento decir eso. Lo que sí es un argumento es, y creo que al final todos los ministros, escuchaba ayer aquí a Rolando Castro, no sé si ustedes lo pudieron oír, han llegado más allá de la guerra que se tengan en redes, y que lo que se diga en redes pues no es lo jurídico, no es lo que vale, porque no se sostiene en sede judicial. Todos los ministros han acordado finalmente colaborar con la Fiscalía General de la República, porque no les queda otra opción más que colaborar con la Fiscalía, porque así está la ley. Que el fiscal es de Arena, bueno, pero ya la Sala de lo Constitucional emitió una sentencia donde dijo que no había problema con eso. Entonces, argumentar eso es también que el fiscal lo está haciendo política. Claro que está haciendo política, porque la decisión de procesar a miembros del gobierno es política, y no la misma Constitución ha creado en la persona del fiscal una figura política, pues. O sea, es que eso así es, o sea, no debe de sorprendernos. Entonces, a nadie debe, y con esto terminaría para darle la palabra a los compañeros, a nadie debe de molestarle que lo investiguen y que le pidan cuentas por los fondos públicos. Tenemos una tradición de políticos corruptos en este país
que quien llegue a un cargo público debe de estar claro que debe de estar dispuesto a dar explicaciones de cómo maneja el dinero del Estado. Porque hemos pasado por tanto, ¿verdad?, que ya la gente lo primero que hace es, digamos, desconfiar de eso. ¿Es un golpe para el gobierno? Claro, porque cuando revisas las encuestas, si hay un talón de Aquiles para este gobierno, es la corrupción. Y por lo tanto, este gobierno debe de ser transparente lo más posible frente a la población. La corrupción, si hay algo que le puede afectar a este gobierno de cara al 28 de febrero, es que actos de corrupción se hagan públicos y se materialicen y se judicialicen. Porque hasta ahora el fiscal él ha dicho, yo no estoy acusando a nadie. Lo que estoy haciendo es investigando y recabando pruebas. Entonces creo que lo que hay que hacer es serio, y más allá de la guerra que se puedan tener en las redes sociales, haciendo análisis lineales, simplistas, que eso es propio de gente mediocre, y digo mediocre por no usar una mala palabra al aire, es creer de que este es arenero y por eso me está fregando. No. ¿Y entonces qué piensa el resto? Hay que defenderse con argumentos. Vamos a ver qué piensa el resto, porque parece de que... Yo no puedo concordar con Marvin. ¿No puedes qué? Concordar con Marvin. Okay. En lo que está diciendo. Voy a pedirle referencia de audio. En lo que está diciendo. Okay. En el sentido de querer llevar a esto a que es un problema entre la oposición y el gobierno, y que es un problema político electoral y cosas por el estilo. O sea, aquí creo que inclusive el mismo gobierno y los mismos ministros están queriendo llevar esto a un plano político electoral. Y eso no es correcto. O sea, aquí son hechos concretos, hay una investigación fiscal con suficiente robustez, con indicios suficientes para poder iniciarla, donde se ordena a través de un juez un allanamiento, ¿verdad?, en donde se ejecuta como corresponde. Los fiscales que estuvieron trabajando en el Ministerio de Salud han dado una conferencia de prensa el día de ayer desmintiendo todas las falsedades que el ministro ha dicho y que el gobierno ha dicho con relación a esto, inclusive que habían entrado armados al ministerio, y han aclarado el mismo día de ayer que jamás entró uno de los seguridad armados dentro de las instalaciones del ministerio. Inclusive nos dimos cuenta de las declaraciones lamentables de un comisionado que llegó a obstaculizar el trabajo de la fiscalía y a intimidarlos de verdad, cuando les dice que ellos no llegan a auxiliarlos, sino que llegan a proteger a los ministros. O sea, que a ellos son los que iban a proteger a los investigados. A eso iba la Policía Nacional Civil. O sea, es lamentable los hechos que se han dado, principalmente con la policía y las redacciones del presidente de la República. O sea, yo los invito a todos los ciudadanos a que entren a las cuentas de Facebook y de Twitter del presidente y del gobierno, los funcionarios, para que se den cuenta la reacción. Si es que el fiscal ni siquiera convocó a una conferencia de prensa ni a los medios de comunicación cuando hizo el allanamiento. Si el escándalo lo armaron los funcionarios de gobierno cuando se sintieron sorprendidos que los estaban allanando. ¿Vea? Y entonces, ¿cuál es el temor? O sea, porque a mí la reacción del gobierno lo único que me demuestra es un temor, porque la fiscalía ha hecho exactamente todo lo que debe de hacer de una forma legal. Está claro que esta situación de lunes ha descolocado al gobierno. O sea, ha sido evidente. En estrategias de manejo de comunicación, ¿qué es lo que te dice? Si tú lo sorprendes el lunes, tenés que salir con otra cosa todavía mucho más grave y desprestigiando lo que te han hecho. Por eso, pero entonces, ¿qué ha hecho la fiscalía? Ha sacado una conferencia de prensa. ¿Pero qué te demuestra la reacción? ¿Qué te demuestra la reacción? La explicación de la fiscalía en la conferencia de prensa que dieron los fiscales tiene un fundamento jurídico, y fue todavía más allá en el caso al explicar cada situación, que incluso hay un proceso de una compra de $12 millones. ¿Sabes que hasta los policías les quitaron los ONIs para que no pudieran registrar los ONIs de la gente que estaba obstaculizando su trabajo? Hasta ese nivel llegaron en ese operativo que montaron con la humo para poder obstaculizar el trabajo. Es que mira, de todo lo que ha sucedido, lo grave es eso. Es
la participación de la policía y la forma en que la policía llegó a hacer esa obstaculización de un trabajo fiscal. Y veamos las reacciones cuando yo te digo del presidente, que de repente aparecen ahí en el norte un grupo de congresistas respaldando el trabajo del fiscal, porque es un trabajo normal y ordinario para el cumplimiento de la justicia, y lo que pasa es que el presidente termina hasta atacando a los congresistas, ¿vea? Y saca del manual nuevamente cada vez que hay un problema así a Soros, ¿vea? Un viejito de 90 años. Que al final de cuentas yo un premio le voy a dar al señor porque lo que me está demostrando es que está luchando contra la corrupción a nivel mundial. Ahora, y si eso le molesta a este gobierno, pues no sé a dónde vamos a llegar. Mira, ahora, el gobierno acusa y espera que el fiscal no se esté prestando. Hay un comunicado de la Secretaría de Comunicaciones que el fiscal no se esté prestando a un juego electoral. No sé si lo teníamos antes de esta imagen del señor George Soros. Ahí lo teníamos, productor. Ahí está. Gobierno dice, esperamos que el fiscal no se esté prestando a la instrumentalización de la fiscalía. No queremos pensar que es un ataque directo a la institucionalidad, dijo el asesor jurídico. Javier, creo que es, ¿verdad? Javier Argueta, sí. Pues sí, pero ¿y eso a mí qué me dice? O sea, si la fiscalía ha llegado con una orden judicial, Julio, tú sos abogado. O sea, un juez te va a dar una orden de allanamiento si no hay un indicio suficiente para poder hacer un procedimiento legal. Es un juez, señores. Bueno, o sea, y otro aspecto es que la CICIES envió los avisos, claro, se los dio la CICIES. Bueno, la CICIES no lo ha desmentido. Claro, pues. La fiscalía lo ha dicho. No, la CICIES no lo ha desmentido. Y que vuelvo a insistir, o sea, el fiscal dijo claramente, la CICIES ha aportado fuerte, los indicios más fuertes con los cuales ha hecho este procedimiento venían de ese informe de la CICIES, pero también hay otras denuncias que han sumado a todo esto. Y eso es lo que ha fortalecido el caso para que el juez haya ordenado un allanamiento. Entonces, si no tenés nada que esconder, ¿cuál es el escándalo? ¿Por qué utilizar a la Policía Nacional Civil de una forma como la están utilizando? Es que la están politizando, están desnaturalizando a la policía. Yo creo que hay que distinguir entre el análisis jurídico y el análisis político. Yo quisiera que iniciáramos el primero, que es el fundamento, para que después llegara. Y la batalla en las redes. Y sí, pero es parte. Pero ese es a lo que te quiere llevar los que no les gusta lo que está pasando. Todo delito se inicia por aviso, ¿verdad? Se inicia por denuncia, por acusación, por noticias crímenes, es decir, en un programa o en un periódico. Tiene a la base una investigación. Y los delitos tienen dos etapas. La fase administrativa de investigación, que es lo que me imagino está realizando la Fiscalía, donde hay todo un procedimiento para eso. El allanamiento forma parte de ese proceso y ningún allanamiento puede darse sin orden judicial, que es la autorización que da el juez para que la Fiscalía proceda a hacer una diligencia jurisdiccional. La Fiscalía no es acusadora. La Fiscalía es una parte más dentro del proceso penal, solo que en esta etapa solo participa ella porque son actos de investigación. Viene la segunda parte, que es la fase de judicialización, que es la más delicada, porque es ahí donde los casos tienen que sostenerlos ya con una defensa material, con el imputado presente, etcétera, etcétera. Pero en esta etapa yo creo que hay que entender, hay una figura que se llaman que tanto los jueces como los fiscales deben de ser contramayoritarios. ¿Qué significa esa terminología? Que están en contra, dijéramos, de las redes sociales, porque las redes sociales no se basan sobre el fundamento del derecho, se basan de percepciones, se basan de opiniones, pero la ley o los jueces no se basan sobre ese tema. Entonces, hay que distinguir la segunda etapa entre el fondo y el procedimiento. Es decir, aquí estamos cuestionando el procedimiento en que se está realizando, pero se descuida cuál es el fondo de ese tema. En cuanto al procedimiento que se llevó a cabo, bueno, ahí están los medios, son los que se han, dijéramos, encargado de publicitar, si se quiere decir. Es más, yo creo que los casos, y lo he venido sosteniendo, no se ganan en los medios de comunicación, se ganan ahí en los tribunales, claro. Se ganan en los estrados, ¿verdad? Ahí es.
el gran reto que va a tener la Fiscalía, si es que después de esta investigación llega a la conclusión que hay suficientes elementos de juicio para establecer el ilícito, va a tener que judicializarlo. Y si no logra sostener el caso en el órgano judicial, va a ser un revés y muy fuerte que daría toda esa percepción negativa. Por eso es que creo que lo correcto que hacen es ir prudencia. Esto no se trata de show mediáticos, que tiene efectos políticos, por supuesto. Si nadie en este país puede decir que esto no tiene un efecto político, pero no una causa política, pero el efecto es político, lógicamente. Entonces, esperemos, porque la Fiscalía en este momento está, dijéramos, en el filo de la navaja. Por un lado tiene una presión de una denuncia, de un aviso, desconozco cuál fue el origen del inicio de estas investigaciones, pero el sentido común me dice, mire, aquí alguien inició o arrancó. Incluso puede haber sido que la propia Fiscalía se fuera con una noticia escrita, claro, por las denuncias en un periódico o en un medio de comunicación, etc. Pero para arrancar tiene que haber elementos mínimos, indicios de una supuesta comisión. O sea, yo no puedo entender que se arranque una investigación con esta magnitud y que no tengan elementos. Este caso es negociaciones ilícitas. No sé cuál va a ser la tipificación, o sea, no tengo los elementos para hacerlo. Así dice la orden de allanamiento que dictó el juez. Sí, pero para investigar negociaciones. Bueno, si ya lo va a enmarcar en la tipificación de una figura delictiva, pues tendrá que irse investigando. Y una cosa de esas no es un solo delito, hay muchos delitos. No sé, por eso que no me atrevería a decir. Yo digo lo que dice la orden del juez. La orden del juez tipifica. Puede ser por un delito, pero ahí te puede derivar. El tema va a ser cuando ya la Fiscalía, si encuentra también. Que eso hay que decirlo. Claro. Aquí no estás señalando. Y lo dijo el fiscal. Está haciendo una investigación que puede dar como resultado el cometimiento de un ilícito. Si eso se da, van a tener que presentar el requerimiento con elementos de juicio, porque ya no vas a nivel administrativo, vas ante un juez donde van a tener la oportunidad de la defensa técnica, la defensa material, y si no va bien fundamentada esta situación de la Fiscalía, pues hombre, va a haber un revés que después le van a pasar la factura. Yo creo que estos indicios, y para los que nos están viendo, dice, aquí hay indicios, pero hay que saber lo que técnicamente significa un indicio. El indicio parte de un hecho conocido para llegar a un hecho desconocido. Es decir, ese es el camino que va a dar. Entonces yo creo que deberíamos de bajarle un poquito a esta calentura jurídica, deje que esta cuestión camine. Ya va a llegar el momento en que la otra parte, que en este momento está siendo señalada, va a tener la oportunidad de desvirtuar. Fíjense que todo esto se ha dilucidado en redes sociales y en declaraciones. Eso a los jueces no les interesa, o no debería de interesarles. Sí, pero que es clara la intención, es clara la intención de los investigados de llevar esto a un plano mediático en función de hacerlo ver como que es algo de político electoral. Pero eso al final no es así, pero un tema de percepciones, que a este gobierno le encanta. Sí, yo creo que la percepción aquí es, hay una confrontación. Al margen de esto, y si es interesante el inicio, porque yo los escuchaba a los dos, no sé cuáles son sus valoraciones, pero dicen de que fue producto del aviso que puso un miembro de la comisión. Yo no sé si eso es así, Marvin, y si lo hizo a título personal el o a título institucional. Sí. Yo me voy por lo que dijo el fiscal. Dijo, y hasta este tercer o cuarto día, la CICIES no lo ha desmentido. Si es como, bueno, acuérdate que hay un convenio entre la Fiscalía y ella. Claro. Entonces yo no creo de que esto haya sido tan temerario, una posición de esa naturaleza, pero bueno, hasta que no lo veamos. Y si fuese el caso, independientemente que sea la CICIES, la Fiscalía tiene la obligación de investigar. Y si al final no llega a nada, pues díganlo, miren, no hubo nada, simplemente fue un procedimiento, porque tampoco no se vale, y que en este país te sacan en primera plana y se equivocaron, allá por los clasificados vienen a dar la aclaración. Creo que eso deberíamos de ir evolucionando. Entonces, creo que hay que tomarse un vaso de agua,
deje que el tema jurídico funcione en el tema, políticamente pueden destrozar. Yo, Julio, lo que sí quiero insistir es que tenés toda la razón, es de pedir que no politicen el caso, el procedimiento que se está llevando a cabo sobre una investigación de la Fiscalía para no politizarla y no llevarla al plano político electoral. Pero lo que no podés dejar pasar, y que vuelvo a insistir, de estos hechos sucedidos en estos últimos 3 días, es la actuación de la Policía Nacional Civil. Yo creo que eso es de algunos elementos. Yo creo que por eso es que cuando se refiere a la institución, es quien ha ejecutado esto, ¿vea? Y eso es al mando de la policía. Es que no es primera vez que sucede algo al respecto. Esa es una situación nuevamente grave. La policía, funcionarios, directores de la policía están siendo investigados al respecto por incumplimiento de deberes, por desobediencia, por no obedecer a las instituciones de este país como manda la Constitución, y viene a sumarse otro caso más, ¿verdad? Con este tipo de violaciones. Con relación a eso, escuchaba el día de ayer que hay ahora como una corriente, no sé si dentro de la Fiscalía o no, que están haciendo un planteamiento de crear su propia policía judicial para poder, dijéramos, tener independencia, tener control directo. Aunque, tengo que decirte, hay una relación funcional entre la policía y la Fiscalía. ¿Por qué? Porque quien dirige la investigación del delito es el fiscal. Sí, pero el mejor caso que tenés de que eso no funciona es cuando la Asamblea le da instrucciones constitucionales al director de policía de ir a traer por apremio a 2 funcionarios, y el director se atreve a hacer una valoración propia sobre él. ¿Y a dónde está, te pregunto? ¿Quién? Ese caso. Es el antejuicio es lo que se le está siguiendo al director de policía. ¿Cuál es el mensaje? Que vos no debes de pensar en la acción, sino en la consecuencia de la acción. Claro, pero yo lo que te digo es que... Pero es precisamente el desafuero y el juicio que después se le va a seguir por desobediencia, lo que va a establecer que no se debe de hacer eso. Mira, el director va a responder por esas acciones de desobediencia, y es casi seguro que lo van a desaforar. Los votos ya están, ya dijo Arena que va a dar los votos. Yo creo que ese es un tema que hay que analizarlo, porque siguen cometiéndose errores de táctica. Y ya lo vamos a explicar en la segunda. Antes vamos a desde luego una pausa para poder entrar de lleno a ese tema, para conocer detalles, como tú bien lo dices, Julio. El día de ayer ya la comisión fue instalada por la Asamblea Legislativa, la preside Margarita de Escobar, entre otros miembros del partido Arena, FMLN y PDC, a excepción de Gana y también Cambio de... Está Gana. Está Gana también, ahí está Guillermo Gallego, es cierto, perdón, gracias por la aclaración. Vámonos a la pausa y regresamos con más. A propósito, quiero invitarlos a que el día de... veamos entonces hoy el tráfico siempre a esta hora en el sector del sector del Boulevard del Ejército. Así está el tráfico a esta hora, ¿no? Es para ingresar hacia San Salvador. También, mañana, interesante debate sobre temas de coyuntura nacional. Les invito a que sintonicen en directo con Ernesto López Radio a las 7 de la mañana. Mañana sábado, Cristian Guevara, candidato a diputado de Nuevas Ideas, Roberto Ugarte, candidato a diputado del PDC. Ambos estarán debatiendo en directo con Ernesto López Radio por 107 Fuego. No se lo pierdan porque estará muy interesante, y también estamos transmitiendo en vivo a través de Ernesto López Radio, TV digital en Facebook Live. Así es que desde ya no se lo pierda, va a estar muy interesante. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias al Banco Hipotecario. Vamos al siguiente segmento, son las 7:04. Para que usted esté bien informado, también están nuestras redes sociales, @diálogo21 y @Neto López Radio, para que usted participe también. A ver,
habíamos quedado con el tema de la instauración de la comisión de antejuicio y desafuero contra el director de la Policía Nacional Civil. Julio y Marvin me pidieron la palabra porque estaban hablando acerca de algunos... Hay que estudiar Julio dijo de la tema, oportunidad, que no era por eso. Lo que pasa es que hay que entender que antes de una sentencia de inconstitucionalidad, cualquier persona podía ir a la Asamblea Legislativa a presentar una denuncia de antejuicio, producto de una inconstitucionalidad que la promovió el doctor Nelson García y creo que el doctor Uriel. Se declaran inconstitucionales los artículos 123 o 124 del reglamento interior que establecía el procedimiento. Y ahora el único que puede presentar un antejuicio es el fiscal general. Aunque la gente particular lo quisiera hacer, tiene que ir. ¿Por qué destaco esto? Porque cuando se va a la fiscalía no es que proceda inmediatamente a constituir un escrito de antejuicio, hace todo un análisis preliminar, por supuesto, ¿verdad?, para llegar a ver si hay elementos de juicio suficientes para presentar un escrito. Y si tú lo ves, la solicitud de antejuicio prácticamente es un requerimiento fiscal. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese requerimiento fiscal es conocido en junta directiva. La junta directiva lo analiza y lo pasa al pleno y el pleno determina que vaya a la comisión de legislación y puntos constitucionales. Ya estuvo ahí. ¿Verdad? Y si la comisión de legislación emite un dictamen que es aprobado por el pleno, se declara abierto. Dijéramos. Ya se emitió ese dictamen favorable. Es decir, ese es el procedimiento formal. La situación es que la celeridad puede en un momento tener una percepción negativa. Por eso decía yo, cuidado con mucho. Es más, fíjate, cuando yo vi declaraciones de miembros del FMLN y de Arena fue más cauta en el sentido de que no adelantó criterio. No, en su jefe de fracción. Bueno, sí, pero eso no es un elemento. Pero no una posición, dijéramos, de decir, no es un juicio, Julio. Vamos a ver. Su jefe de fracción dijo, nuestros 33 votos ya están listos. Y eso no es pues fue un error. Los otros 4 ya sabemos que yo escuché al doctor Portillo Cuadra que fue al revés. Quizás por su formación, el doctor fue más, dijo, bueno, lo vamos a analizar y si hay elementos procedemos. Los otros dijeron, ya tenemos 33 votos, el jefe del FMLN igual. Entonces, si ya tienen la correlación, ¿cuál es el objeto entonces de hacer esto? Hay que hacer un procedimiento. Porque su percepción está dada. Además, ustedes no son instancias judiciales. Claro, y por eso hay que evacuarlo de la forma más tranquila. Entonces, yo creo que debe de ser más prudente, ¿verdad? Con una visión estratégica. Pero bueno, y creo yo que ustedes van a ser los responsables. En el juicio, el director de la Policía Nacional va a tener la oportunidad. Pero ¿qué oportunidad vas a tener? Y no estás diciendo de que ya está tomada una decisión. En los tribunales. No, ya cuando le quiten el fuero. Bueno, a eso vamos. O sea, ¿cuál es el efecto que esto produce en un desafuero? Si la Asamblea declara que ha lugar a formación de causa, el efecto inmediato es la suspensión, no la destitución. Es la suspensión del cargo. Aquí hay una situación, fíjate, perdón Carlos, que tú que eres abogado puedes tal vez darnos una luz, porque ha habido en otras plataformas una discusión sobre sí. Por ejemplo, a él se le está desaforando por ser viceministro de Justicia, porque como director de la policía no tiene fuero. Es por eso. Pero el proceso que se le va a hacer es por director de la policía. Entonces la pregunta es, al desaforarlo queda cesado de su cargo como viceministro de Justicia, ¿es correcto? Pero puede seguir manteniendo el puesto de director de policía. Es la pregunta que te hago. Ese va a ser el análisis que va a tener que hacer el órgano jurisdiccional. El desafuero es un privilegio constitucional que tienen que quitárselo, porque no lo pueden hacer directamente, porque goza de ese privilegio. Eso estamos claros. Pero lo desafueran, deja de ser viceministro. Deja de ser director de la policía. Es que no. Es que él está haciendo. ¿Y puede llevar el caso
Bueno, él sabrá, director de policía. En mi criterio, él sabrá qué tiene que hacer, porque a él lo están desaforando no como director de la policía, porque no goza de ese privilegio. Lo están desaforando porque es viceministro de seguridad. Y el efecto, en mi criterio, de dejar, dijéramos, sin ninguna privilegio procesal es del cargo de viceministro. El cargo de director no. Para ser procesado por desobediencia como director de la policía. Sí, pero ahí lo van a hacer directamente, porque es el mismo hecho. Pero eso van a hacer. ¿Por qué pedir el desafuero del director de la policía y por qué inmediatamente crear la comisión y entrar a todo esto cuando han habido otros casos que no han sido tan ligeros, dicen los funcionarios de gobierno? Lo que hay que distinguir es que él es, además de ser director de la policía, es viceministro de seguridad y ad honorem, entiendo yo, el cargo de director. Lo que cuestionan los funcionarios públicos es la ligereza con que la fiscalía o el fiscal ha puesto en relieve. Porque la situación está Yo tan no voy a la ligereza del fiscal. El fiscal hizo lo que tenía que hacer de presentar la denuncia. Ya el procedimiento es interno en la Asamblea Legislativa. La desobediencia del director se dio hace un mes, 2 meses. No lo veo yo en cuanto a la fiscalía. ¿A dónde tienen que ser con suficiente criterio político? ¿Qué más da una semana más o una semana menos en la conformación? No veo la razón. Sí da. Al final está decidida la situación. Sí da, este es un juicio político, pero sí legal. Es que así se llama. Y tiene la correlación de fuerza. Y ese es el punto, Julio. Esto tiene un componente político electoral. O sea, si tú revisas los medios de comunicación, las declaraciones, las redes sociales del gobierno con relación a este desafuero, es evidente, pero es tan burdo y evidente que lo que quieren llevar es hacer un circo en la Asamblea Legislativa del procedimiento de antejuicio. Entonces, yo creo que sí ha sido... desafuero, perdón. No sé si tenemos la nota periodística porque hubo un fuerte enfrentamiento entre Mario Tenorio y creo que el diputado Portillo Cuadra. Déjame terminar en lo que yo te quiero decir. Que me la tengan lista porque quiero ponerla en perspectiva. Sí. Hay una clara evidencia de que el gobierno quiere generar un circo show mediático político en la Asamblea con este procedimiento de desafuero del director de la policía. Entonces, yo creo que es correcto lo que hizo la Asamblea. ¿Por qué? Porque en lugar de dilatar esto 2 semanas para que el circo mediático siga gestionándose, lo resolvieron ayer. Entonces, ya está instalada y la otra semana empieza el procedimiento. No hay ningún problema para seguir generando ese circo. Tú como abogado y yo como estudiante de Derecho frustrado, sabemos y nos dicen que las órdenes se cumplen, la sentencia, las órdenes superiores. Hay un tema de obediencia debida, se llama. Se nos dice. Entonces, el director de la policía se puso a evaluar si cumplía o no y razonó. No tiene facultades para evaluar. Una orden de la Asamblea Legislativa. No tiene facultades para evaluar. Entonces, yo entendería como estudiante de Derecho que no pasé de tercer año, es que yo no puedo ponerme a discutir cuando un tribunal o una autoridad competente me da una orden. Entonces, a menos que fuera ilegal, digamos, ¿verdad? Se ha establecido por sentencia de la Sala de lo Constitucional a que no tenés que cumplir órdenes que son pero tenías que haberlo dicho con los de derechos humanos. Tenías que haberlo dicho e irte a la sala. Exacto. Entonces, como eso no sucedió y el director decidió él interpretar. Y esto también va con el sargento, ¿se acuerdan? En el Puerto de la Libertad, cuando llegó el fiscal que ojalá empiece. Es decir, yo me acuerdo de esa acción, el sargento ahí le interpretó al fiscal por qué no le iba a contestar y no le iba... Bueno, pues ese sargento que no le quiso contestar al fiscal en sede judicial está obligado a contestarle al fiscal. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto aquí? Y que eso es lo grave, Julio. El sistema no sirve, el país no sirve. Yo te puedo aceptar esa idea, pero no podemos romper, ¿verdad?, la ley solo porque no sirva. Tenemos que usar el mismo sistema para cambiar las cosas que no sirven. Mi tesis, Carlos, va orientada a esto. El director de la policía va a tener la oportunidad en sede judicial de explicar
si esa interpretación que él hizo es válida o no. Pero es que es tan claro el caso que no tiene por dónde. Estamos de acuerdo. Ahí va a quedar evidenciado que una persona no puede desobedecer y más a ese cargo. Ya va a haber las consecuencias. Exactamente. Lo que yo estoy planteando es eso es solo un caso. En política la percepción es realidad. Y si no sabes jugar en la cancha política, la percepción van a creer que esto es un show, que esta situación no se va a dar. Entonces, ¿por qué no encuadrarse? Y te pongo, y no ya tenés supuestamente, si nos vamos a las declaraciones, mal dadas las declaraciones, de mi entender, ya tenemos los votos para el desafuero. Entonces, ¿cuál es el objeto de hacer todo el procedimiento? La ley te lo obliga. Sí, pero entonces... La Constitución obliga. No, pero yo no me estoy viendo la parte formal. Es que esto no es legal. Sí, pero tenés que instalar una comisión. Y hombre, y como político. Pero hay un procedimiento que cumplir. Claro, ahí. Pero no te dice, mire, el procedimiento es más. Voy a disentir contigo en algo. Tú decís que tanto golpe, ¿verdad?, al gobierno le va a salir afectando. Le desafueran al funcionario, le procesan a los ministros, le condenan de seguro al director de la policía, porque va a tener que buscarse un gran abogado para que explique por qué delito le imputan, vos. Desobediencia. Entonces, por eso, de 4 a 6 años. Pero acordate, no es carcelable. Todo tiene salida legal, ¿verdad? Entonces habría que explicar, ¿verdad?, eso. Entonces, eso, y hay otra cosa importante. ¿Qué dicen las encuestas? El talón de Aquiles de este gobierno es la corrupción. Si este gobierno logras involucrarlo, logras juntarlo, logras hacerlo perceptivo frente a la gente de que es corrupto, ahí va a comenzar a bajar frente a un procedimiento de corrupción. Esta es la cápsula de Marvin de consejos. No, o sea, exacto. Sí, exacto. No, es que es eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? ¿Qué te dicen las estrategias de comunicación? Desvirtuar eso, ganar en el terreno mediático que no sos corrupto y que el corrupto es Melara porque es de arena, ¿verdad? Que mentiras. Es un juego mediático. Exactamente. Sí, pero eso se cae en el momentito en con el tiempo. Yo puedo entenderlo. Por ahorita no, pero con el tiempo sí. Sí, no, pero de que no te puedes abstraer del plano electoral, hombre, si estás a puertas de 2 o 3. Que se vayan los mi tesis es el hecho de que primero debió haber una mesura. Yo puedo entender que ha sido señalado, que ha sido golpeada la Asamblea, pero es precisamente donde deben de tener ese tacto, esa prudencia. Pero es que no han hecho nada incorrecto, Julio. ¿Qué es lo que han hecho incorrecto? No, me refiero en cuanto a las declaraciones. Sí, pero siempre ha sido así, esa parte. Yo no había escuchado decir, mira, ya estamos listos para el desafuero, para votar ya en contra. No, también se ha llegado a decir, ya tenemos los votos para nombrar a tal funcionario, ya tenemos los votos para aprobar tal ley. Yo estoy planteando un plano hipotético político, porque el juicio no es jurídico. ¿Cuál es la única forma que va a decir la Asamblea? Si hay o no lugar a formación de causa. Y punto. ¿A dónde le va a tocar ir a probar? Entre más rápido lo hagan, respetando los derechos de que tiene el señor, es mejor. ¿Por qué? Para no politizar el caso. Esa puede ser una interpretación. ¿Qué tiene que hacer? Volvamos a esta imagen del 3%, del 97%. ¿Qué es lo que tiene? Dice Sun Tzu. Si tú acorralas al enemigo, tenés que dejarle una salida para que no se te vuelva como se te está volviendo. Al tigre hay que dejarlo salir o te Lo que está haciendo el fiscal es lo correcto. Frente a una respuesta mediática en redes de querer imponer una narrativa, el fiscal no tiene por qué andarle dando explicaciones. Que no lo está haciendo. Lleva eso a los tribunales y allá demostrarme que la narrativa de las redes es la que vos decís que sea. Pero allá son otras reglas. Y hay otro elemento interesante que hay que destacar, porque aquí en esta misma plataforma lo hemos dicho y hay que decirlo. Y estamos 3 contra 1 ahorita. Ajá, exacto. No, bueno, Ernesto está callado, ¿no? Hoy no ha hablado. Está viendo TikTok. No, lo estoy escuchando. Está viendo TikTok. Entonces, pero hay una cosa importante que quiero destacar, porque yo he criticado aquí al fiscal y que hay que decirlo. A mí me parece que cuando él anuncia que no va a buscar la reelección, se está quitando esa carga del equilibrio electoral que tiene que hacer alguien que quiere ser candidato. Nosotros lo hemos sido y sabemos que como candidatos hay cosas que no se pueden decir porque puedes herir susceptibilidades de tus votantes o de quienes te van a elegir. Pero ya cuando no tenés
esa candidatura, ese traje de candidato puede ser como más honesto y más Yo no comparto esa tesis porque los fiscales no están pensando en una... Él tiene un mandato constitucional que cumplir independientemente. Pero sí pueden hacer mediciones. Y por eso es que hemos hablado en esta plataforma de extender el plazo del fiscal del nombramiento. ¿Vea por qué? Porque tenés que rodearlo de esa independencia. Claro, él está sujeto a la Constitución y a la ley. Punto. Claro. Idealmente. No a estar... Entiendo que los poderes fácticos, entiendo las realidades de la reelección, pero si un fiscal va pensando de entrada en la reelección, ya está deslegitimado, porque las acciones no van a estar... intentado. Pero ya lo aclaró. Pero el fiscal Melara ya dijo que no va a hacer. Pero ese no es el punto. Es el primer fiscal que dice que no va a ir por la reelección, porque todos los fiscales antes de él no han dicho que no van a ir por la reelección ni que van a ir. Y han trabajado mucho para la reelección. El partido termina cuando el árbitro pita. Espérate que faltan muchísimas cosas que bueno, pero si él después dice que ya lo pensé bien. ¿Y en qué país vivís, Marvin, hombre? No se hubiera atrevido a decirlo. Pero espérame, lo que yo estoy planteando que este tema no es jurídico, por lo tanto no le puedo hacer el abordaje jurídico. Este tema es político. ¿Cuál el del antejuicio, porque está haciendo un juicio político. Si está jugando en la cancha política. Carlos, voy a ver por qué cuando regresemos. ¿Sí? Adrede están los tres para... Claro, hay una... Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Voy a presentarle como parte de la antesala lo que sería la nota que llevó a la juramentación de la Comisión de Antejuicio, preparatoria de antejuicio, pero antes se generó también un debate muy fuerte. Y veamos a continuación el reporte periodístico. La Comisión Especial de Antejuicio fue juramentada anoche y será conformada por la diputada Margarita Escobar como presidenta, Yancy Urbina como secretaria, Rodolfo Parker como relator y como vocales los parlamentarios Jorge Rosales, Javier Valdés y Guillermo Gallegos, mientras que la fiscal será Cristina Cornejo. El objetivo es desaforar al director de la PNC y actual viceministro de Seguridad Mauricio Arriaza Chicas, a quien la Fiscalía lo investiga por el delito de incumplimiento de deberes. Cuando se establece que la comisión especial que investiga el dinero que fue utilizado por la pandemia cita a 2 ministros, por tercera vez no llegan los ministros, se le manda una nota para que por apremio haga comparecer a los ministros y simplemente el señor director no lo hace. Hay que ser bien sincero en este tema. La mayor responsabilidad de este desafuero quizá no sea del director. Quizá él recibió órdenes de alguien superior que le dijo no lo haga. Nombran viceministro ad honorem precisamente después que se le manda al fiscal la certificación para que actúe por no haber ido a traer por apremio al ministro. Nadie dijo que lo iba a traer esposado, sino que lo iba a ir a premiar. Nadie dijo lo contrario. Los diputados del partido Gana, por su parte, criticaron que se quiera desaforar a un funcionario que, según ellos, ha logrado disminuir diferentes delitos en El Salvador. Lo irónico que a una persona que combate el delito, que a una persona que combate la actividad delictiva le van a retirar el fuero, porque eso va a pasar. Y a alguien que estaba sumamente comprobado que había
entendimientos y acuerdos con el crimen organizado, aquí lo tenemos todavía presidiendo algunas sesiones en este pleno legislativo. Sin embargo, los diputados de Arena, PDC y FMLN argumentan que Arriaza Chicas ha desobedecido no solo a la Asamblea, también no acató órdenes de la Fiscalía sobre el desalojo en la calle que conduce al relleno sanitario de Nejapa. Los diputados acordaron que la primera reunión la realizarán el martes 24 de noviembre. Mauricio Portillo, Telenoticias 21. En este tema, hay que diferenciar entre el procedimiento con el desafuero. A eso a lo que yo me estaba refiriendo. Pero ¿por qué políticamente tú lo ves así y Carlos no comparte el término? Tú no lo compartes por decir que es una cuestión política. Yo lo que no estoy de acuerdo con Julio es cuando quiere abstraer a decir que todo esto es político y no es jurídico. No, es jurídico. Sí, aquí hay un delito que se está persiguiendo. Sí, pero el procedimiento es que el procedimiento de desafuero es un procedimiento constitucional, pues sí, que hay que hacerlo. Pues sí, pero es legal. Sí, no, es que yo no he dicho ni que sea legal, ilegal. Ante violaciones a su deber de un director de la Policía Nacional Civil, sí, en el cual hay un procedimiento que continuar en la Asamblea. Así lo manda la Constitución. No, la Asamblea va a determinar si hay o no lugar a formación de causa. Parte del procedimiento. No va a decir si es culpable o inocente. Pero eso va a ser allá en sede judicial. Pero yo me refiero. Lo que yo sí quiero que a la gente le quede claro, porque yo creo que tú sí lo tenés claro, que le quede claro es que la forma en que lo decís, o sea, se puede interpretar como que todo esto es político. No. Si no lo dijera, no que lo puede interpretar. Pero tu respuesta de decir que no es jurídico y político puede interpretarse de esa forma. Y quiero aclararlo. He dicho que este es un juicio político, no jurídico. Lo que sucede, le voy a ayudar. Carlos, lo que te está queriendo decir es que hay que hacerlo lo más rápido posible, que tú decís que ¿por qué tan rápido? Porque si no lo hacen lo más rápido posible es darle largas al tema donde mediáticamente lo puede ganar el gobierno. Es correcto. El debate público, que también importa. Porque al mediatizarlo durante tanto tiempo, lo vas a politizar. Ahí sí ves. Entonces resulta que la Asamblea tiene que rápidamente evacuar esto. Sí, pero es que mínimamente tiene que ser solo por decirte algo, mínimamente es una semana. Porque son decisiones de pleno, no de comisiones. Eso va a ser hasta el jueves. Solo imagínate en la conformación. De ahí tiene que venir, son 24 pasos. No, si esto va a durar como un mes. Por lo menos. Entonces, y en un mes no se puede mediatizar. ¿Pero y qué querés? ¿Que dure 2? No, es que Marvin está diciendo es que lo van a mediatizar. Es que está mediatizado. Claro, ahora bien. Sí, no, lo que se quería evitar era pasar 2 semanas mientras se instalaba la comisión en un show mediático de discusión en la Asamblea. Eso es lo que hay que evitar. Yo quiero sentar muy clara mi posición. Siento que este tema no es jurídico en el sentido que es un análisis jurídico para llegar a determinar una responsabilidad, porque esa no es facultad de la Asamblea. Eso hay que decirlo con sí, pero el caso es jurídico. Todo el caso es jurídico. Tiene a su base, Carlos, nadie está discutiendo la naturaleza del delito. Claro. El desafuero es parte de un proceso jurídico que se está siguiendo. Además, es un privilegio que hay que por eso es parte del proceso. Pronta y cumplida justicia, hacerlo lo más rápido. Hay muchos temas que hablar. Fíjate bien cómo va a ser el tema. Ya está definido la comisión. Vamos a ver que mínimo un mes van a pasar para allá. El jueves, el 24 se va a instalar en donde tienen que leer el requerimiento, tienen derecho de participación, tienen que comunicarle al director, mandarle el requerimiento, que nombre su abogado. O sea, esto va a durar como un mes, lo menos. Entonces, no te puedes abstraer. ¿Cuál es mi mensaje? Que se trate de garantizar todo los debidos para no caer en el tema político de percepción, porque la percepción es realidad, y si no, aunque tenga buena intención, la percepción va a ser de que ya estaba decidido. Julio, haber hecho esto el día de ayer, instalado la comisión que te evita un lapso de tiempo que puede ser mediatizado y politizado, precisamente evita discusiones como lo que Mario Tenorio hizo ayer en el Pleno. Empezar por eso, pero empezar
Pero eso es lo que quieren hacer. Eso es lo que quieren hacer, empezar a defenderlo diciendo que ha hecho cosas buenas y que por lo tanto no puedes juzgarlo por cosas malas. O sea, como que aquí es el tema religioso, ¿verdad? Que tenés indulgencias y las indulgencias te quitan las cosas malas y los pecados que has hecho. El tema de ese de incumplimiento, ¿qué vas a investigar? O sea, aquí pudo haber hecho cosas buenas y que las ha hecho en su carrera, pero tiene un señalamiento legal que hay que imputarle. No, pero tiene que haber una sentencia. Cuando la Asamblea declara, me refiero en el juzgado, tiene que haber una sentencia. Declara que ha lugar a formación de causa, el efecto inmediato de esa declaratoria que lo suspenden como viceministro de Seguridad y manda las diligencias a la Cámara Primera de lo Penal de aquí de San Salvador. Ahí son otras reglas, ahí ya no son todas las que hemos hablado aquí. Allá el fiscal va a llegar con el requerimiento propio, con la identificación de la tipificación del delito, y si el juez al final, o la Cámara en este caso, confirma y la sentencia es condenatoria, entonces lo destituyen del cargo. Pero si la Cámara dice, mire, fíjese que no, lo sobresee, entonces ¿cuál es el efecto? Que lo obliga al reinstalo en el cargo, más el pago de todos los salarios que ha tenido, pero producto de una resolución judicial. Exacto. Porque solo allá se puede probar la culpabilidad o inocencia de una persona. La Asamblea no tiene ninguna facultad para imputar culpabilidad o inocencia. Yo creo que lo interesante de esto va a ser, de llevar al director de la PNC a juicio, es que, primero, debe de quedar claro que no se debe de desobedecer la ley. Eso es bien importante. Ese es el antecedente que está mandando. ¿Consecuencia de qué? Porque, o sea, si yo ahorita me parece que el fiscal es malo, que los diputados son malos, que todo, el procurador, todo el Ministerio Público es malo, y solo por eso voy a decidir no obedecerlo, ¿qué va a pasar cuando yo esté en esa posición? Alguien también puede decir, no, pues este es malo, yo no, o sea, es decir... No, por eso es que la Constitución y la ley de la policía es clara. Son instituciones no deliberantes, la palabra. Exactamente. Porque él, como operativo, no puede dice el artículo 6 de la ley de la policía que el cargo de director es incompatible con otro puesto. Dice eso la ley de la policía. Y él lo sabe porque él es fundador de la policía, el director Arriaza Chica. Entonces, pero ¿por qué entonces tiene dos cargos? Es que no es él, hombre. Como dijo el diputado Portillo Cuadra. Es que no es él, hombre. No, espérame. Yo te puedo mandar que vos te tires de un barranco. Pues sí, pero él va a pagar las consecuencias de sus actos. Pero lo que estamos estableciendo con eso es que no solo es él, pues, no es su decisión. Entonces, por eso el precedente, Julio, en sede judicial de establecer la desobediencia a una orden es importante para todo el mundo después. Como la misma que le están como la misma que el fiscal está haciendo al tesorero de la alcaldía de San Salvador, donde es posible que el alcalde o el consejo le haya dado la orden. Mire, retenga las cotizaciones, porque no tenemos dinero. Viene el tesorero a sabiendas de que no podía hacerlo, lo hace. Sí, que tiene consecuencias. Ahí está procesándolo en la fiscalía. Mira, si aquí meridianamente, ni siquiera digo meridianamente cumpliéramos el artículo 86 de la Constitución en cuanto a que los funcionarios tienen que tener un mandato expreso para poder actuar y que nadie puede alegar ignorancia de la ley, que eso es lo peor. Más a ese nivel. Bueno, sí, estoy hablando del deber ser. Voy a la pausa y regreso con más de este debate que quisiera encontrarle un poquito más de, digamos, de un análisis concluyente a esto. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, cerramos un poco en conclusión el caso, Julio, o tenemos todavía más. No, yo creo que esto ya simplemente... Es que Carlos no está convencido de tu postura. Bueno, ¿de cuál de todas? ¿De cuál de todas? Porque esta es cuestión de tiempo. Mucho menos
la de Marvin, ¿verdad? Estaba viendo un poco lo de la conferencia de prensa de los fiscales ayer, vinculado al tema de la declaración que dio el ministro de Salud de que fue una persona la que fue a poner la denuncia. A título personal, ¿no? Dijeron los fiscales, CICIES envió 3 avisos a Fiscalía sobre estas irregularidades. O sea, fueron 3 y también avisos. Notificó al ministro de Salud, también el ministro. Claro, o sea, solo para que veas el nivel. Bueno, pero mira, aquí hay un reto, hablando de ese punto en particular, Carlos, aquí hay un reto para la prensa para ir a buscar al portavoz de la CICIES. Sí, no, pero yo lo decía al principio del programa, ojalá que tú lo invites. Y cuando se determine que es cierto que la CICIES lo envió, ¿cómo van a quedar los funcionarios? Pero, que al margen de quién lo envíe, que yo estoy seguro que ha sido porque el fiscal lo dijo. Pues, claro. Pues, o sea, no creo que el fiscal esté mintiendo. Yo no creo que el fiscal se esté inventando eso, pero al margen de quién lo envía, si el tema no es quién lo envía, el tema es cómo se sustenta. Hay un hecho que hay que investigarlo. Pudo haber sido a través de una noticia en un periódico. A mí eso en realidad que también de alguna manera lo han dicho los fiscales. Pero sí es relevante el tema porque un funcionario ha salido diciendo que no fue la CICIES. Y eso hay que desmentirlo, hay que aclararlo. Y yo creo también una cuestión, si se va a atacar al fiscal, como se está atacando al fiscal en redes. Ya. Es importante, Marvin percibe el ataque al fiscal. Es cierto. Bueno, que eso es interesante. Entonces que se ataque a la CICIES. Claro, también. Entonces desaparezcamos la CICIES, porque en Guatemala, como ya la misma CICIES creada por el mismo presidente. Es que yo les recuerdo que la CICIES está actuando a través de un convenio que se firmó con la Fiscalía. Es decir, por eso mismo, atacar al fiscal, obviando que la CICIES... Es atacar a la CICIES. Pero mira, el rol, no hay que desnaturalizar el rol de la Fiscalía. La CICIES puede ayudarle a la Fiscalía. Está claro que es un convenio de cooperación. Pero yo no desmerezco, dijéramos, la institucionalidad. Es que ¿sabes qué es lo relevante y lo importante del caso CICIES, del tema CICIES en esto? Es que durante todo el ejercicio de la pandemia, el presidente dijo y le invitó a 60 auditores de la CICIES a que fueran a fiscalizar todo y le dio órdenes a todos sus ministros a que hicieran auditoría. Que el presidente dio la orden. Y ahora resulta que es la misma CICIES creada por el presidente la que presenta los avisos, la razón en ese que presenta los avisos de indicios, ¿verdad? Y al final de cuentas sirve de algo, sirvió de algo. Uno en política es esclavo de sus palabras. ¿Qué me quieres decir? ¿Que el presidente se puso él solo la soga al cuello? Que él dijo que veamos en Guatemala lo que le pasó a los presidentes. Por eso, el presidente dijo, ya he ordenado a la CICIES que fiscalice todo este proceso de la pandemia. Y yo mismo voy a meter preso, dijo a un ministro aquí que... O sea, esas son las palabras del presidente. Entonces, lo que estamos viendo ahorita, o sea, ¿han habido malos manejos durante la pandemia? Lo han habido en Ecuador, en México, en Argentina, en Chile, o sea, en todos los países. No quiere decir que es natural y que debemos de permitirlo. Esto hay que esperar que como allá sucedió, que suceda también. No, lo que estoy diciendo es que antes robaban, hoy pueden robar también. Ese no es argumento. Entonces, es que no es argumento. Por lo tanto, que aquí haya posibilidades de investigar y que el gobierno esté obligado a transparentar no debería de ser escándalo. Aquí te hacen una pregunta, Julio, dice Renzo el Gitano, puedes preguntarle a Julio si es atípico el hecho, ya que el apremiado tiene fuero y por ello no puede ser llevado con esa medida. ¿Cómo? Se refiere, me imagino, al caso de Arriaza Chica. No es de Arriaza. El apremio. Habla de los ministros. De llevarlos por apremio. Pero eso preguntarle a Julio si es atípico el hecho, ya que el apremiado tiene fuero y por ello no puede ser llevado con esa medida. No, el apremio es una medida judicial que ha sido homologada se refiere a que para hacer comparecer por la fuerza a una persona que está obligada a hacerlo. Roberto Barriere dice: un funcionario que piense que le ordenan una ilegalidad puede invocar el principio de reiteración. Claro. Es decir, si la orden es ilegal, él tiene todo el derecho para no acatarla. Claro, pero tiene que... Tenés una discrecionalidad. Pero tiene que decirlo así. Pero tenés que verlo. Lo que pasa es que hay que entender, porque muchos pueden creer, bueno, la Fuerza Armada y la Policía son instituciones piramidales donde la disciplina se da. Aquí no está frente a que la orden se cumple a costa de cualquier cosa. No, hay una racionalidad en la orden. Si a mí me dan una orden, mira, vas a matar a fulano de tal, por mucha orden que sea, tenés ese discernimiento para decir no.
Ahora, ¿cuál es lo importante de esto, Ernesto? El antecedente que esto genera. No son las acciones los que están cuestionándose ahorita, es la consecuencia de esa decisión, de ese albedrío. ¿Quiénes lo van a hacer? Allá los tribunales. Y que entiendan el resto de funcionarios, que entiendan este mensaje. Hay una cuestión en esto. Mire, el protocolo para ir a traer por apremio a un funcionario con fuero es que el director a ese nivel es el mismo protocolo. No, él preguntaba si era típico, o sea, que no es lo normal. Es el mismo protocolo que se establece cuando detenés a un diputado. ¿Qué hace la policía cuando detienen a un diputado? Lo pone inmediatamente a la orden de la Asamblea. Pero ¿quién lo pone? El director de la policía lo pone a orden del presidente de la Asamblea Legislativa. O un imputado no es que lo amarras, lo tiras a la cama del picadilly, o sea. Entonces, cuando se habla de que la policía iba a ir a traer por apremio a un funcionario de ese nivel, es que el director se contacta con el ministro, le dice, mire, tengo esta orden de la Asamblea Legislativa, vamos. Y ese llamado de unidad que hizo Ronald Johnson, el embajador, ¿cómo lo ven? Pero espérame, ahí no hay, para entrar a eso, ahí no hay ninguna violación al fuero, porque eso está en la Constitución. Es correcto. Entonces la Constitución faculta todo ese procedimiento. Tenía que haberlo ido a traer, hombre, eso no hay duda. Y dice, que todos están obligados a ir. Ojo, el apremio, Ernesto, no es que por la fuerza tiene que declarar, nada más es llevar a la persona hacer acto de presencia. Si se niega, bueno, sí se usa la fuerza, ¿verdad? Pero eso, le pone la celada. Sí, se niega, sí. Es que esto el apremio es una figura estrictamente jurisdiccional. Okay. Voy a la pausa. Cuando regresemos, congresistas también opinan al respecto. Hay un tema importante, tal vez, Ernesto, solo de aclarar que los fiscales el día de ayer en su conferencia enseñaron el documento firmado por el juez, por Ochoeta, o el representante de la OEA en las CICIES, de los avisos. O sea, hay un documento firmado que ha sido mostrado públicamente. Carlos, yo no creo que un fiscal se atreva a decir. Pero lo quiero aclarar porque como el gobierno está diciendo que no, entonces hay que aclararlo. O sea que sí está respaldado por las CICIES. Firmado por el representante de las CICIES. Vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a analizar también las reacciones a nivel internacional que esto ha causado. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Vamos a la etapa casi final y concluyente de nuestro programa. Son las 7:46. Varios congresistas y un importante funcionario del gobierno también, que tiene que ver con la parte de asuntos hemisféricos. Podemos colocarlo, productor, lo teníamos hace unos minutos en pantalla. Se han pronunciado específicamente sobre esta situación en el país y han mostrado desde luego su apoyo al trabajo que está haciendo la Fiscalía y piden al gobierno, pues, a la policía, no intervenir en esta situación. Su secretario de Estado estadounidense respalda llamado anticorrupción. Ahí está parte de la noticia o de la información que hemos conocido en las últimas horas. Yo creo que precisamente esto es lo que al gobierno lo agarró descolocado el lunes, en el sentido de que a nivel internacional esto tiene un pegue, o sea, es decir, esto es importante, es la Fiscalía que está diciendo que hay indicios de corrupción y es la misma Fiscalía que se ha quejado. Es decir, no en todos los casos vemos que salen los fiscales a dar explicaciones. Y esto es un espaldarazo para la Fiscalía. El subsecretario interino de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental, vamos a decirlo así, del Departamento de Estado, Michael Cosar. Es un respaldo al fiscal neto, pero mira al otro lado de la moneda. Es también un llamado de atención al gobierno. O sea, y eso diplomáticamente es en la situación. Ya no es un grupo de congresistas, hoy es el subsecretario de Estado. Y en eso, en la situación de transición que está Estados Unidos, donde vamos a tener posiblemente un nuevo embajador, donde van a cambiar las declaraciones, se puede decir, más alto, pero más claro. El tuit del embajador donde llama a coordinar la policía y la fiscalía, ¿cómo lo ven ustedes? Porque algunos sectores reaccionaron que era demasiado
digamos, light. Es que lo que pasa, querían algo más contundente. Lo que pasa es esto, es decir, bueno, el embajador está haciendo, creo yo, lo que tiene que hacer dentro de una declaración diplomática. No, pero y el subsecretario, ¿qué dijo? El jefe de él, ¿qué dijo? El Twitter que están poniendo ahorita es una posición diplomática. No, por eso, pero esa posición no es concordante con lo que está diciendo su jefe allá en Estados Unidos. Porque él está en San Salvador y el otro jefe está en Washington. O porque será el compadre, no sé. Es distinto. Más allá de eso, pero es porque él está en San Salvador y el otro en Washington. Entonces, pero una cosa es un embajador y otra cosa es un secretario de Estado. Hay una pequeña gran diferencia. Yo vi a la embajadora Mari Carmen Aponte, a James May, y no actuaban así. Bueno, claro. Eran serias y eran duras, trasladando el sentir del gobierno norteamericano. Claro, por eso aquí no se trata de mediar para evitar de que bajemos las aguas a este borde. Si hay una grave violación y una obstaculización del gobierno al combate a la corrupción. Esa es la percepción que se está creando en Estados Unidos. Percepción. Lo que está diciendo él, que es cierto, ¿verdad? Se está creando. Entonces, vuelvo a repetir, se puede decir más alto, pero no más claro. Los indicios tanto de los congresistas como del subsecretario para Asuntos Interamericanos está quedando claro. No podía haber otra posición. ¿Quién puede estar en contra de la institucionalidad? O de combatir la corrupción. Pero entonces el mensaje. ¿Quién puede decir no? Estamos en contra de lo que la Fiscalía está haciendo. Julio Marvin. Pero las reacciones que estamos viendo internacionalmente del respaldo al fiscal, ¿por qué salen? Porque entonces hay un mensaje inadecuado de este gobierno de que está obstaculizando el combate de la corrupción. Por eso es el respaldo. En la Embajada de Estados Unidos en San Salvador, no solo está Johnson, hay delegados de las diferentes agencias, de la CIA, la DEA, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, la lleva el embajador. que ellos mandan sus informes también de manera individual a sus agencias en Estados Unidos. Entonces, obviamente, la visión del embajador es una, pero la visión de todo de la sección política puede ser otra. Lo que mandan. Entonces, y estas oficinas en la Embajada de Estados Unidos no están al margen de lo que piensa la oposición, de lo que piensan los organismos no gubernamentales, la empresa privada. Sería interesante de aquí a 10 años, cuando se desclasifiquen estos puntos, cuál fue la verdadera posición. Porque ahorita estamos haciendo una valoración de lo que se está dando. Pero lo que iba en base a la tradición, a la historia, Estados Unidos así funciona. O sea, cuando tú has visto tanto lo desclasificado. Pero mira cómo pone, dan el apoyo no a la persona. Si vos dices a la institución, a la fiscalía. Y es que mira, hombre, quien con 4 dedos de frente no puede apoyar a la institucionalidad. ¿Cómo van a estar en contra del combate a la corrupción, hombre? ¿Quién está en contra de eso? Nadie puede estar en contra de eso. Y lo peor de todo, ¿sabes cuál es el agravante? Ya esto es un tema político de evaluación para mí. Es que un gobierno que llegó al gobierno precisamente con un mensaje de campaña basado contra la corrupción, esté sucediendo esto. Es que es inadmisible. Es lo que te decía, en las encuestas ese es precisamente el talón de Aquiles de este gobierno. El tema de la corrupción. Entonces, entre el gobierno más sea transparente, más se deje investigar, más no haya problema en eso. Explícame entonces. Mejor librado va a salir en las encuestas de que la gente dice, no, este gobierno no es corrupto porque se deja investigar. Es que es simple. ¿Y cómo compatibilizas? No es corrupto porque se deja investigar. Punto. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno. Y no enojarse con que el fiscal, quiere investigarte. Porque lo hemos dicho aquí. Si no has hecho nada y no debes nada, ¿cuál es el problema? Pero ¿cómo interpretas entonces que con todo y esto siga teniendo ese nivel de aceptación? O sea, yo quisiera entenderlo. Los emisarios, las narrativas en los medios. Y no digo específicamente a ti, los emisarios que envían Arena y el FMLN están desgastados. ¿Comprendes el punto? Es que ese es. Sí, pero... O sea, mientras se trata de hechos, a eso me refiero. Pero Julio, es que estos casos están... Primero, el gobierno tiene 15 meses. Estos casos se están conociendo en los últimos dos meses. Entonces, el efecto de esto que estás viendo no lo vas a ver hoy. Va a caminar. Ahí te está revelando una estrategia electoral.
No, es un análisis político lo que yo estoy haciendo. Está bien, pero no es estrategia. Pero también, ¿por qué? Valedero. No, claro. Es que si no te sientas mal. Si yo no me siento mal. ¿No? Entonces, yo soy orgulloso de lo que creo y pienso. El punto es de que efectivamente, si la corrupción se instala en el discurso electoral, porque si no puede defenderse desde el gobierno la explicación, por ejemplo, lo que decía el diputado de Ghana, fíjate bien, y yo esa es una de las grandes críticas que hago a Nuevas Ideas, esa alianza política con Ghana. Ghana es pan para hoy, hambre para mañana. Y esto sin incluir que son traidores, porque traicionaron a Arena, traicionaron a Funes, que los creó. Al frente, no fueron el partido de la gobernabilidad del FMLN 10 años. Y van a traicionar a Nuevas Ideas. Solo darles tiempo. El punto es lo que decía el diputado Tenorio ahí. El director que ha hecho más. Sí, pero que no se le olvide que hay una investigación por la tregua con las pandillas. ¿Y qué va a pasar si más adelante el fiscal resulta que ya da las órdenes de captura porque hubo tregua con las pandillas? Entonces se cae el argumento de que es que se ha hecho por el plan control territorial. Entonces ese juego político que hace Ghana y que muchos quieren hacer va a pasar factura más adelante. ¿Quién lleva de presidente al actual mandatario de El Salvador? El pueblo. No, me refiero. Okay, claro. Por supuesto, pero todo. ¿Cuál fue el instrumento? Pero con un instrumento. ¿Y qué conducta le pensás de escribir a alguien y no es el gobierno de ellos? Pues, ¿cómo no lo va a defender? Sí, pero no es su gobierno. Pero hay que defender inteligentemente. Ellos fueron una pero eso ya es un estilo. Ellos son gobierno, aunque si no lo quieran aceptar. Tú tenés la razón moral, te asiste en política, ganás. Así ganamos en el 2019. Si es que nosotros ganamos, y digo, cuando estábamos en Nueva Cuando me decís nosotros, porque yo estaba en Nueva Ideas. Y fui vocero de esa idea. Y le di cara a esa idea. Claro. Y le explicamos esa idea a la gente. Y tenés derecho de decir lo que estás diciendo. Y la hicimos en contra de todos los medios. Y eso ya no existe ahorita, según vos. Ya que vos estuviste adentro, pues. No, porque cuando recurrís se está desnaturalizando. Exacto, cuando recurrís a mentir, te voy a repetir lo que dijo Miguel de Unamuno, pues. Cuando llega la falange a echarlo de la rectoría de la Universidad de Salamanca, dice. Porque llegan el montón, la multitud de la falange. Venceréis, les digo, pero no convenceréis, porque para vencer les hace falta algo que se llama razón. Un movimiento político que no tiene razón, por más que tenga apoyo popular, con el tiempo se va a caer. Claro. Porque no podés estar sosteniendo por acuerdos, es una falacia, por acuerdos chucos, porque me das un puesto, porque me pones aquí. Por eso no se sostiene. Eso fue lo que arruinó a Arena, precisamente. Por eso me salí de Arena. Porque empezaron a querer comprar a todo el mundo, a tener a todo el mundo a su favor. Eso no se puede. Lo que necesitas es tener la razón, ser honesto, ser transparente. Es que si ya sacaste tu catarsis, es que es cierto. Si no has robado, tiene razón. Si no has robado, no me tiene que molestar a mí que me investigue. Porque a mí me da risa cuando dicen que me están pagando unos y que me están pagando otros. Y cuando hablo mal de Trump, me está pagando Biden, pues. Porque es que no se trata de hablar bien o mal, se trata de enjuiciar con la razón un hecho. Entonces, sí, ese debería ser el abordaje. Ahorita podrá haber. No es quien te paga. Podrá haber mayoría y van a ganar. El 28 de febrero Nuevas Ideas va a ganar. Va a ganar. Porque tenés una oposición, Arena y el FMLN, que es mala. Es mala. ¿Y qué es lo que le va a hacer el pueblo el 28 de febrero a Arena? Le va a decir, ok, entiérrense, renuévense, no se quieren renovar, pues mueran hasta que se renueve la derecha. Ok. Sucede. Señores, se nos fue el tiempo. Les agradecemos que nos hayan dado sus puntos de vista con relación a esta situación bastante crítica que vive el país. Si lo queremos ver desde el punto de vista de la representatividad y la legalidad que tiene cada una de las instituciones. Lamentablemente caemos en esa confrontación que para muchos es estéril, aunque para otros es buena hacerla, sobre todo para poner las cosas en orden. Así de fácil. Julio, gracias por habernos acompañado. Gracias, Ernesto. Gracias, Marvin. Un gusto. Gracias, Carlos.
Gracias a todos. Los espero mañana también en un interesante debate, 7 de la mañana, entre un candidato de Nuevas Ideas y también el candidato del Partido Demócrata Cristiano. Así es que mañana 7 de la mañana sintonice en directo con Ernesto López Radio. No se lo pierda a esa hora. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.